el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente en esta nueva oportunidad que tenemos de crecer en la palabra del Señor, cuando estamos estudiando el poderoso capítulo 8 de Romanos. Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones y recordándote que te voy a agradecer grandemente si le das likes a los episodios y también si te suscribes, porque así el canal va creciendo. Gracias a todos los que se han ido uniendo, los que están haciendo esto como parte de su vida de crecimiento espiritual, este encuentro que tenemos en nuestra comunidad bíblica digital, que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI, porque es la aplicación del mensaje de la gracia de nuestro Señor en este siglo que nos ha tocado vivir. Y qué tiempos vivimos, ¿verdad? Y que muchas cosas hemos visto en los pasados años. Y parece que cada semana surge alguna otra situación, alguna otra complicación. Al momento de grabar este episodio, pues como ya puedes darte cuenta, es un día extraordinario, hermoso. Está bastante fresquito, por no decir frío. Para algunos será frío, ¿verdad? Está en los 50 y tantos. Pero para cuando salga este episodio, tal vez las temperaturas obviamente hayan cambiado bastante. De todos modos, ahí vamos. Capítulo 8 de Romanos. Ya hemos leído varios versículos. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante para tener el contexto. ¿Qué te parece? Y pidiéndole al Señor siempre que te dé a ti y a mí sabiduría, entendimiento, no tan solo conocer las cosas, entenderlas, el crecimiento espiritual que el Señor quiere para tu vida y para la mía, y la correcta aplicación. Me refiero en este aspecto en que vivamos como Dios quiere que vivamos como hijos de Él, como personas que ahora le pertenecemos, que tenemos un nuevo set, un nuevo patrón de vida, una novedad de vida, nuevas criaturas en Cristo y extendiéndonos siempre hacia adelante. Un crecimiento constante y espero que más acelerado que tú y yo tengamos, entendiendo que en el momento que vivimos, muchas cosas van sucediendo y siempre estamos pendientes a ese encuentro en las nubes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo una persona se puede asegurar que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en él? Que es salvo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la Escritura en el capítulo 16 de Hechos, que lo mencionamos prácticamente en casi todos los episodios, para asegurarnos que si alguien que nos esté viendo tenga esa certeza de parte del Señor, para que entonces esa persona pueda tener certeza en su ser de que es salvo, de que cuando parta de este mundo va a la presencia del Señor, que todos sus pecados están perdonados, que ha sido justificado, justificada, glorificado, santificado, adoptado por Dios y toda bendición espiritual, y es por Cristo y por la obra de Cristo. Poner la fe en Cristo significa que no vas a depender de más nada ni más nadie, no de tus ánimos o desánimos, de obras, ¿verdad? Porque hay millones de personas en el mundo, como hemos reiterado y puntualizado en otros episodios, que hay personas que por lo que le he enseñado, no son ateos, saben que hay Dios y consideran que Dios es grande, es santo y que hay que portarse bien. Pues entonces ellos dependen de cómo ellos se porten para tener su propia justicia y viven en la carne. Lo que es más triste es que haya un cristiano que viva en la carne. El creyente ya no tiene que vivir así. Nosotros vivimos y andamos en el Espíritu de Dios. Así que si una persona quiere estar seguro que es salvo, que ponga su plena confianza y crea de todo corazón que Cristo es Señor y Salvador, que murió, ¿verdad?
en la cruz por sus pecados, porque es un pecador, es una pecadora que sabe que Cristo tomó su lugar en la cruz, fue sepultado, como bien dicen las Escrituras, y resucitó al tercer día, como bien decían las Escrituras, que así habría de suceder. El Señor está sentado a la diestra del Padre. Todo el que cree en Él, el Señor no lo va a rechazar, pero no va a aceptar nada más que no sea Jesucristo. Él dijo que Él es camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Intentar llegar y agradar al Señor, a Dios, intentar ganar el cielo, como algunos piensan y usan mal esa expresión, y utilizar otra metodología que es humana, o tal vez de una religión, o no sé, de alguna denominación, alguna estructura, o te dicen que tienes que brincar. Yo le llamo los aros de fuego, que el ser humano le pone como una especie de aros de fuego. Ustedes, si alguna vez ha ido a un circo, está, en algunos de ellos está el famoso, la presentación de leones o tigres brincando por aros de fuego con alguien con un látigo, ¿verdad? Pues hay personas que creen que tienen que brincar ciertas cantidades de aros de fuego para entonces estar seguros de que ellos son salvos. Y no están dependiendo de Cristo. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Morimos, cuando creímos en Cristo, morimos, fuimos a la cruz, aunque lo hizo Él, fuimos sepultados y resucitados con vida nueva por haber creído en Cristo. Todo lo hizo Él, pero se nos adjudica por parte de Dios por medio de la obra de su Hijo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y esto es maravilloso saberlo, y eso nos da una garantía de tener cuerpos nuevos, de la resurrección de nuestros cuerpos a cuerpos incorruptibles, a cuerpos inmortales que se promete en 1 Corintios capítulo 15, esa certeza porque Cristo murió y resucitó, pues entonces ya ese asunto de la muerte espiritual, de la condenación eterna, y qué va a pasar con nosotros cuando nuestros cuerpos dejen de latir, de nuestro corazón deje de latir, pues sabemos que estar con Cristo es muchísimo mejor, que como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Tenemos toda esa certeza porque Dios lo ha demostrado en Cristo. Tiene todo el poder y toda la sabiduría y está en el plan maestro que el Señor tiene para con los creyentes. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué depósito se ha hecho en nosotros. Qué gran regalo, qué gran muestra de amor. Que no tan solo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, que también nos dice que está en nosotros y que nos va a dar una vida que de otra manera no podíamos alcanzar. Está hablando de en términos espirituales, en términos presentes también, no tan solo de lo venidero, de lo que hablamos de cuerpos, eh, ¿verdad? Que van a ser incorruptibles e inmortales, pero al instante de creer en Cristo, nuestra situación de vida cambió inmediatamente para lo mejor, para lo excelente, porque el Señor lo que ofrece es eso, lo mejor y lo excelente, porque Él es lo mejor y excelentísimo. Ahora sí, el versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No tenemos que vivir de acuerdo a la carne. Así vivíamos antes. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos va a ayudar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No es por nuestro esfuerzo. Yo sé que a veces hay frustración en muchos de los cristianos cuando a veces queremos hacer las cosas de una manera y como que no nos sale. Y a veces nos salen rabizas de como éramos antes. Pero estamos en un proceso de santificación consistentemente todos los días. Y recuerden que hay que unir siempre este capítulo 8 de Romanos con el capítulo 7, como Pablo hablaba de la frustración que él mostraba, pero luego va trayendo todas estas verdades de gracia, todas estas doctrinas del mensaje del misterio, para que nosotros entendamos nuestra posición actual, nuestra identidad actual, y que sí podemos aspirar a vivir una vida, a ser imitadores de Dios,
No sucede tan rápido. La pregunta sería si nosotros queremos y si estamos cooperando, si estamos cediendo, si estamos rindiéndonos, si queremos agradar a Dios, porque no nos sentimos que Dios nos está obligando con un garrote y dándonos con un palo o con un látigo como el domador de las bestias en un circo para que brinquemos por el aro de fuego. Él todo lo está haciendo en amor. Como hijos que somos de Él está haciendo todo esto en amor y nos presenta todas estas cosas y nosotros tenemos que reconsiderar cómo estamos viviendo. Y todo comienza, obviamente, cómo estamos pensando. Si no sabemos estas cosas, no las podemos aplicar. Pero ahora las sabemos, las debemos aplicar para llevar una vida que agrada a Dios. Se puede. Se puede y no lo vamos a hacer pensando que si no lo hacemos, vamos a perder la salvación. O que si lo hacemos, vamos a ganarnos el cielo, como dice la gente erróneamente. No, lo hacemos porque tenemos esta novedad de vida. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este punto es bien importante porque lo tienes que unir con Juan, el capítulo 1, cuando habla que a los que creen en su nombre, ¿verdad? En Jesucristo, Dios le da la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios, porque Él así lo determina. La frase que se usa, hay muchas cosas que la cultura expresa que no son bíblicas y parecen sonar bonitas, pero nosotros queremos ser bien bíblicos, bien cristocéntricos y ver qué es lo que realmente el Señor quiere decir con su palabra. ¿Por qué? Porque las palabras significan algo. Y hay una frase muy común que dice, todos somos hijos de Dios. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Mucha gente dice, todos vamos a llevarnos bien porque todos somos hijos de Dios. Vamos a leer esto nuevamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y para ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué usted tiene que ser? De Dios. ¿Cómo usted puede ser de Dios? Por medio de Jesucristo. Y recibimos la adopción. Y entonces dice, estos son hijos de Dios. No, no todo el mundo es hijo de Dios. Nosotros no éramos mientras no habíamos creído. Sí, existíamos. Somos unas criaturas, ¿verdad? Seres humanos, género humano. Pero estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, era otro el padre que teníamos, ¿sabes? Pero ahora, y ese pero ahora es tan importante porque denota un cambio tan extraordinario de situación de vida. Pero ahora, por Cristo, recibimos unas determinaciones hechas por Dios de acuerdo a lo que Él se propuso en su corazón, en el pasado eterno, en este plan, el misterio que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todas estas verdades son reveladas para nosotros, para nuestro deleite y nuestra vida, nuestro gozo, nuestra esperanza. Esto es extraordinario y maravilloso, por eso es que tenemos que meditar en esto y compartirlo con otros que desconocen estas cosas. ¿Cuánta gente ahora mismo alrededor del mundo piensa, todos somos hijos de Dios? Legalmente, bíblicamente no, a menos que hayamos creído en Cristo como Señor y Salvador. Y ahora nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque antes estábamos el temor, la vergüenza, la culpa se apoderaron de nuestras vidas. Pero al haber creído en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí quedó la culpa, ahí quedó la vergüenza y quedó fuera el temor. Nosotros ahora tenemos una relación de padre e hijo con Dios, que dice en una de las cartas también, si no me equivoco, de Juan, que el verdadero amor echa fuera el temor. Y nosotros, el amor de Dios, como dice el capítulo 5 de Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y noten, no tan solo la frecuencia en que se menciona el nombre de Jesucristo en todos estos asuntos de bendición para nosotros. Noten las veces que menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu con letra E mayúscula. Ese es el que nos está ayudando a ti y a mí a entender estas cosas.
El Espíritu de Dios está en ti y en mí si es que has creído en Cristo. Y somos hijos de Dios. No nos hemos inventado. Dios lo dice en su palabra y podemos estar muy confiados de que realmente lo somos. ¿Y hasta cuándo seremos hijos de Dios? Eternamente. Por eso la frase Padre eterno, que es bíblica y muy real, es una realidad, valga la redundancia, eterna. Yo no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, ellos ya partieron, están con el Señor. Y alguien podría decir, quedó huérfano. Y mis hermanos. No, no, porque yo tengo a mi Padre Celestial y siempre será mi Padre. No, ese vínculo no hay quien lo rompa. Todo esto es parte de lo que presenta el poderoso capítulo 8 de Romanos, que el apóstol Pablo, apóstol de la Iglesia Cuerpo de Cristo, apóstol de los gentiles, recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Recuerden, si te quedas solamente leyendo los 4 evangelios, porque consideras que solamente ahí fue que Jesús habló, te pierde todo esto que también Jesús lo habló. Esto es bien importante y es crítico para entender nuestra posición en este instante que tú y yo estamos compartiendo, en el siglo XXI. Dice, pues, y estoy en el versículo 15, voy a repetirlo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, que según algunos estudios que yo he visto es una expresión bien íntima, de mucha confianza. Algunos dicen que es como decir papito Dios, ¿verdad? Es algo, no sé, de mucho afecto, pero Abba Padre es una expresión que no lo puede decir cualquiera. Cuando yo estoy aquí en este día, en este lugar, en este parque, que es enorme, y yo lo que veo es ese sol que me está dando, no, apenas lo puedo sentir porque está haciendo bastante frío, pero es extraordinaria la creación de Dios, el DNA del poder de Dios. La evidencia de que esto no puede ser un accidente está en el hecho de toda esta creación y de que tú y yo estamos meditando en estas cosas. Hay quien dice que Dios no existe, pues entonces no sé en qué basan su vida, qué los motiva a ellos, qué los hace levantarse todos los días, solamente trabajar. Que quieren vacacionar todo el tiempo porque saben que un día se van a morir y ahí se acaba todo. Se están perdiendo de lo mejor que nos ha pasado a nosotros, que es Jesucristo. Están ignorando y rechazando de una manera tan peligrosa lo que sucedió hace poco más de 2000 años en Israel, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, entregó su vida en la cruz por nuestro pecado, siendo inocente, fue sepultado y resucitó al tercer día. La manera que tú y yo tenemos ahora de pensar, de sentir, de planificar, de ver nuestro pasado, considerar nuestro presente y planificar para el futuro, está ahora mismo enmarcado en la realidad de que ahora somos de Cristo, de que le pertenecemos, de que Él es nuestro Señor, y Señor significa amo, y Salvador. ¿Cómo no habremos de darle la gloria a Dios Padre? Alabar su santo y bendito nombre y decirle, Señor, te amo, te amamos, Señor, gracias por tanta misericordia y tanta gracia. Nos das demasiado y que nosotros te damos a ti. Nosotros hacemos intentos de mostrar gratitud. Y digo intentos porque realmente debería ser una cosa del 100% todos los días. Pero qué bueno saber que un día estaremos delante del Señor y le daremos las gracias personalmente. Pero podemos darle las gracias desde ahora. Tú y yo aquí le damos gracias al Señor y Él lo escucha. El Espíritu de Dios está en ti si has creído en Cristo. Está en mí porque he creído en Cristo. Y es una realidad. Esto no es una aspiración ni una esperanza. Es un hecho. La esperanza que nosotros tenemos son las cosas que faltan por cumplirse. Pero hay unas realidades ahora, actuales, que ya tenemos. Somos salvos, perdonados, glorificados, santificados, sentados en lugares celestiales, somos soldados, somos embajadores, somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Abba Padre, dice la expresión. Versículo 16, Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una garantía. A veces tú necesitas algún documento, un contrato. El Señor en las épocas antiguas, y creo que tal vez todavía hay quien lo use, se utiliza como un anillo y con un anillo se presiona
una cera caliente y deja estampada una marca. Esa marca significa algo, ¿verdad? Significa algo y le da un valor a lo que está recibiendo la marca, pero el valor se lo da quien la pone. En el caso de nosotros, que en el capítulo 13, en el capítulo 1, los versículos 13 en adelante de Efesios dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos sellados por él habiendo creído, habiendo escuchado el mensaje y habiendo creído, somos sellados. Eso es la firma, la estampa de Dios de que ya nosotros somos declarados santos y santos es separados para Él, le pertenecemos. Él ha hecho un depósito, las arras de Él, todo eso está depositado en nosotros y como que voy a utilizar un concepto que se usa alguna gente cuando va de compras, el layaway plan. Layaway plan es una compra que se hace de algo, de un artículo que ya técnicamente ya le pertenece a la persona que hizo la separación del artículo hasta que venga un día a reclamarlo completamente. Nosotros ya le pertenecemos a Dios, simplemente estamos esperando que Él venga por nosotros. Pero ese sello real, inquebrantable, y aquí quiero otra vez insertar un punto bien importante que es de gran discusión, disputa, que generan diferentes grupos cristianos. Si la salvación se pierde o no. Considera lo siguiente. ¿Cuán poderoso es Dios? Tú dirás, todopoderoso. ¿Habrá alguien más poderoso que Dios? Tú dirás, no. Si hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y ya le pertenecemos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros al haber creído en Cristo. Ya hemos estado viendo esto aquí en este capítulo y podríamos reforzarlo con otras partes de la Biblia. Y una persona dice, pero ¿puedes perder la salvación? Entonces esa persona me está diciendo a mí que tiene que haber una fuerza igual o superior a la de Dios para romper el sello de Dios. Quiere decir que no hay vida eterna, no estamos garantizados a tener vida eterna. Pues entonces, si la salvación se pierde, ¿cuándo es que yo puedo estar seguro que la tengo? ¿Cuándo es que tú la puedes estar seguro o segura que la tienes? Y de momento el doctor da un diagnóstico, nos quedan muy pocos días de vida, entonces en vez de estar con una expectativa extraordinaria de que allá mismo voy para el cielo a la presencia del Señor, voy a estar aterrorizado porque entonces ahora no estoy seguro si llené todos los blancos. ¿Sí? ¿Me entiende lo que quiero decir? Es poner una carga descomunal sobre una vida que ya dejó de confiar en la obra y persona de Cristo y la palabra de Dios. Y alguien ha venido y le ha tergiversado esa palabra y le ha dicho, depende cómo te portes, depende cómo vistas, depende cómo hables, depende de lo que no comes o no comas, depende del día que celebres o no celebres, depende de la denominación o no denominación que vayas, entonces es altamente probable que seas salvo. ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Y dónde quedó la palabra de Dios? La Escritura dice que Dios no miente. Dios puede salvarnos, una salvación permanente y eterna. Y ya soy hijo de Él. Y tú le perteneces. Yo no sé si tú tienes hijos, yo tengo 2 hijas. Y mientras yo esté de este lado de la vida, no importa lo bien que gracias al Señor ellas son jóvenes creyentes, casadas y todo fantástico, maravilloso. Le doy gracias al Señor por ellas porque aman al Señor tremendamente, al igual que mi esposa. Pero vamos a suponer que no se portaran bien. ¿En qué momento yo puedo ir, a dónde yo puedo ir a decir y a renunciar de que ellas dejan de ser mis hijas? Pues entonces, ¿cómo uno se puede poner a pensar que uno deja de ser hijo de Dios después que uno es hijo de Dios? Uno puede sí desviarse, enfriarse, y uno paga el precio de alejarse de las cosas del Señor. Pero si uno creyó genuinamente, ya le pertenecemos. Él va a cumplir su parte, más allá de mi consistencia o mi inconsistencia. Yo quiero estar fiel a Él. Tú quieres estar fiel a Él, pero en el camino tropezamos y nos damos cuenta que todavía nos faltan cosas que cuadrar y de madurar. Pero si yo estoy tan aterrorizado de no estoy seguro, bueno, tal vez, a lo mejor, déjame seguir hablando de Dios, porque a lo mejor hablando de Dios, pues cuando llegue el momento de la verdad, Dios me dice, pero tú hablabas de mí, dale para adentro. No, es si creí o no creí. Y ya yo creí. Hace muchos años que creí en Cristo como Señor y Salvador. Y me tomará una eternidad darle las gracias por ello. Pero si estoy viendo lo que dice la Escritura,
el versículo 16, también en Romanos capítulo 8, el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, porque es con E mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos certeza que trasciende de lo mental. Está hasta en lo espiritual, hasta lo más profundo de nosotros. Y si hijos, dice el versículo 17, si somos hijos, ¿verdad? Está entrelazando, siendo puente entre un punto y el otro. Mira qué maravilloso y amoroso y extraordinario es el Señor, que quiso que tú y yo supiéramos estas cosas y las estuviéramos considerando hoy. Y si hijos, también herederos. Seguro, porque uno hereda, ¿verdad? El padre tiene herencia para sus hijos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y se padece por la fe. ¿Verdad que sí? En aquel tiempo que Pablo estaba había gran persecución y hoy no la hay. Dependiendo de donde uno viva, a veces los ataques son más sutiles, ¿verdad? En países que hay mucha libertad de expresión como Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico, donde yo vengo, y tantos otros lugares, pues se expresa la palabra. Pero cada vez va aumentando la persecución, porque nosotros hemos declarado lealtad. Ya escogimos de los dos bandos que habían, el de Dios y el del enemigo, escogimos a Dios por fe en Cristo. Y entonces se padece por eso, de muchas maneras, pero más aún porque ahora le pertenecemos y tenemos un blanco, ahora nos pusimos un blanco en la espalda y hay quien nos va a tirar por haber declarado que Jesucristo es Señor y Salvador, que Dios es el Padre y el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios en uno y su palabra es la verdad. Pero no lo queremos de otra forma, lo queremos así. Amén. Venga lo que venga. Pero entonces, y con este versículo voy a terminar este episodio. Lo he presentado en muchas ocasiones en los podcasts, que puedes escuchar Grace 21 en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts y otras plataformas. Tú y yo hemos tenido vivencias y experiencias fuertes en la vida y tendremos más en el futuro. De eso podemos estar casi seguros. No nos gustan, nos parecen antipáticas, pero a veces eso nos pule y nos va haciendo más fuerte y va creciendo nuestra fe en el Señor. Vamos confiando más en Él y menos en nosotros, más en Él y menos en las cosas del mundo. Vemos que los asuntos van cambiando, el panorama mundial va cambiando, el panorama espiritual en el mundo va cambiando, pero nosotros vamos enfocando nuestra atención espiritual como un láser hacia Dios, mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no mirando las cosas de la tierra, porque esto está sentenciado, esto lo tienen que hacer nuevo, ¿verdad? La Escritura dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y Pedro habla de que los elementos ardiendo serán desechos. Así que hay una sentencia para este lugar, ¿verdad? El planeta Tierra, y lo van a renovar y va a ser una cosa extraordinaria. Pero en lo que ese día llega, tenemos situaciones adversas, dolorosas, complejas, muchas de ellas sorpresivas, que nos alteran nuestro rumbo de vida. El apóstol Pablo, uno que sufrió mucho, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo azotaron, caminó mucho, padeció tal vez hambre, incomodidades, a veces estaba bien, otras veces las situaciones fueron adversas por ser un siervo del Señor. Dice lo siguiente el versículo 18, pues tengo por cierto, o sea, convencido fuera de toda duda, eso es lo que significa esto. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el momento que Pablo está escribiendo eso, su situación de vida era la que te mencioné y tal vez era más difícil. Nosotros tenemos que tomar esa porción bíblica de Romanos 8:18 y acomodarla a este instante que tú y yo estamos viviendo. Que nosotros podemos tener la certeza, la tenemos, que damos por cierto que las aflicciones, las vicisitudes, los problemas, las adversidades, las pruebas y las tribulaciones del tiempo presente que tú y yo estamos experimentando, ya sea de salud física, de persecución espiritual, finanzas, lo que esté pasando a nivel de guerras en el mundo, de
enfermedades, de criminalidad, los ánimos y desánimos que hay con la ansiedad, la depresión y tantas otras cosas que están atacando al ser humano en muchas direcciones, los divorcios y tantas otras cosas. Dice, las aflicciones del tiempo presente no las debemos comparar con la gloria venidera. No se deben y no pueden ser comparadas con la gloria de Dios que se va a manifestar en nosotros. Vamos para la presencia del Señor. Tenemos una cita con el Señor en el aire, en las nubes. Tenemos una promesa cierta que se va a cumplir en un momento dado de nosotros tener cuerpos glorificados, incorruptibles e inmortales, como dice 1 de Corintios el capítulo 15. Y todos estos padecimientos, vicisitudes, problemas de este lado de la vida cesarán para nosotros, ya sea el día que nuestro corazón deje de latir o el día del encuentro con el Señor en las nubes. Si sucediera dentro de un instante yo grabando, pues se queda todo esto aquí, el equipo se queda ahí y me voy. Y alguien que lo reciba, lo use como quiera. Espero que le dé rewind y pueda escuchar lo que está hablando. Pero de todos modos, el Señor nos está diciendo, lo que tú y yo estamos viviendo o ya hemos vivido de este lado, que puede ser terrible, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema de crisis financiera, problemas con los hijos, un hijo en drogas, qué sé yo, son tantas las cosas que pueden traumatizar a un ser humano. Eso es pequeñito comparado con la gloria de Dios, del Dios glorioso y todopoderoso que se va a manifestar en nosotros porque es parte del plan maestro de Dios para sus hijos de esto que se llama salvación. Pero lo que tenemos ya desde ahora, antes que llegue ese momento, sabiendo que somos salvos, perdonados, glorificados, justificados, santificados, somos separados para Dios y tenemos tanta bendición espiritual en Él, ya nosotros tenemos mucho tesoro recibido en estos vasos de barro, que sí, vamos a estar recibiendo golpes de este lado, habrán aflicciones, pero el mero hecho de pensar que un día va a quedar atrás y que un día vamos a estar con el Señor, ya eso trae y podemos experimentar ya la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en Filipenses el capítulo 4, los versículos 6 y 7 dice que todo lo traigamos delante del Señor con ruego, con acción de gracias, toda petición, que por nada estemos afanosos. Y entonces vamos a experimentar una paz, la paz del Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos dice por ningún lado, no vas a tener problemas, no vas a enfrentar problemas, dificultades, dolor, llanto, no. Lo que pasa es que las vas a vivir, pero teniéndome a mí contigo, ¿ves? La presencia de Dios en nosotros, nada ni nadie. Eso lo vamos a leer ya cuando vaya cerrando todo este capítulo poderoso de Romanos, donde nada ni nadie, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede compararse con todo lo que el Señor nos da. Estar fuera de Él, de verdad que es una locura. Pero estar con Él, aunque a otros les parezca una locura, es lo mejor, lo más cuerdo que podemos tener. Es creer en Cristo y seguir andando en Él, confiando en Él, viviendo como Él quiere que vivamos y compartiendo su palabra. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aún queda mucho más de este poderoso capítulo 8 de Romanos. Que el Señor te bendiga mucho.